Queridos hermanos, buenos días. Dios los bendiga a sus vidas. Espero que se encuentren bien. Quiero conversar sobre el tema del gran mandamiento. El gran mandamiento que se dio antes de los 10 mandamientos, antes del decálogo. Israel no tenía mandamientos como ordenanzas, sino hasta que fue un pueblo, hasta que fue una nación. No significa que no habían mandamientos expresados, sí habían mandamientos, pero no de esta manera que implicaban un castigo y que implicaban también una consecuencia. Así que Israel empieza ahora a vivir bajo los 10 mandamientos. Antes que fueran dados los 10 mandamientos fue dado un principio. El principio era: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y lo que sigue era amar al prójimo. Se ha confundido mucho el gran mandamiento con el primer mandamiento. Y es porque la Iglesia Católica ha dicho que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. En realidad ese no es el primer mandamiento de la ley de Moisés. El primer mandamiento de la ley de Moisés es: no tendrás dioses ajenos. El segundo: no te harás ningún ídolo. Y el tercero: vas a respetar el nombre de Dios, o no tendrás el nombre del Dios en vano. Esos tres primeros mandamientos tienen que ver, amados hermanos, con la honra a Dios. Y los que siguen, los 7 mandamientos que siguen, tienen que ver con el amor al prójimo. Es interesante que Dios dedica más mandamientos para cuidar nuestras relaciones. Es que a Dios le interesan mucho las relaciones que tenemos como personas, antes que honrar su propio nombre. Pareciera extraño, pero ha dedicado más mandamientos para nuestra convivencia, porque sabe lo difícil que es convivir, que aquello otro de que el hombre no se vaya a desviar en un culto a Dios que lo va a enredar, como vamos a ver más adelante. Israel por mucho tiempo olvida cumplir los 10 mandamientos. No solamente los 10 mandamientos, sino lo que tiene que ver con la honra a Dios. Israel se hace ídolos, Israel se hace imágenes, Israel también oprime a sus propios hermanos. Israel ha abandonado a Dios. Los profetas todo el tiempo estaban hablando acerca de volver el corazón a Dios, pero también volver el corazón a su prójimo. Esa es la gran queja de Dios que hay en los profetas menores. Voy a dejar unos pasajes aquí para que puedan leer ustedes. Voy a dejar unos pasajes aquí para que ustedes puedan leer cuando puedan volver a ver el video con más calma acerca de la queja de Dios porque Israel ha abandonado el gran mandamiento, especialmente el amor al prójimo. He decidido en mi vida interpretar todo lo que tiene que ver de Dios desde la perspectiva de Jesús. Jesús para mí ilumina cualquier cosa, cualquier duda, cualquier misterio en el Antiguo Testamento, Jesús la ilumina. Eso es grande, porque Jesús vino precisamente a mostrar la real calidad de Dios y a rescatar todo lo que de Dios se había perdido. Jesús se quejó fuertemente contra los fariseos, porque los fariseos habían capturado, habían monopolizado la imagen de Dios, y dentro de esa imagen de Dios estaban también el gran mandamiento. Ellos se habían sentado en la cátedra de Moisés, dice Mateo 23:2. No solamente en la cátedra de Moisés, en la silla de Moisés. Es una expresión para decir que se habían puesto en lugar de Moisés para legislar sobre el pueblo. Habían hecho del gran mandamiento todo un asunto desgastante, imposible de cumplir. Habían puesto cargas que ellos no querían llevar, pero sí querían que el pueblo cargara. Habían hecho cosas minuciosas de ese gran mandamiento de Dios. Israel estaba yendo en un desgano hacia Dios. El cumplimiento hacia el gran mandamiento se había convertido más en un ritualismo, en algo por hacer, por salir del paso, pero no se estaba llegando al principio real que Jesús quería rescatar. Jesús habla muy fuerte a los fariseos en Mateo 23. Hemos leído bastante sobre Mateo 23 en nuestras charlas, pero bueno, solo quiero destacar 2 o 3 cosas. Jesús les ha dicho a ellos: ustedes son hipócritas porque diezman la menta, el eneldo y el comino, y dejan lo más importante de la ley, que es la justicia, la misericordia y la fe. Qué bello estos principios que Jesús rescata. Ustedes diezman hasta la última cosa en detalle, el comino, la cosa más pequeña. Se lo entregan allí a los sacerdotes, pero olvidan
que no es lo que ustedes dan, sino es la relación que tienen con los demás. Por eso Jesús dice, ustedes están olvidando lo importante, la justicia, la misericordia, y han olvidado la fe. Ustedes deben hacer ambas cosas. Deben honrar a Dios, pero también deben ocuparse de las otras. Son muchas las quejas que Jesús ha dado a los fariseos aquí en Mateo capítulo 23. Quiero rápidamente, porque el tiempo y el tema de los videos es como complicado aquí en WhatsApp, referirme a 3 historias cortas que nos van a ayudar a entender un poco más cómo Jesús rescata ese gran mandamiento en las conversaciones. El primero es muy conocido y es Jesús hablando con el joven rico. El joven rico dice que ha guardado todo desde su juventud, toda la ley. El joven rico dice que ha guardado todo desde su juventud. ¿Y qué ha guardado? Bueno, porque la pregunta que le hace a Jesús es, ¿qué voy a hacer para tener la vida eterna? ¿Qué voy a hacer para ser salvo? Desde su perspectiva, pues, desde la ley. Jesús dice, bueno, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El joven le dice, ¿qué mandamientos? Cuando el joven le dice, ¿cuáles mandamientos? Entendemos que hay una gran confusión en el joven rico, porque los fariseos habían dado tantos mandamientos, y él dice, pero ¿cuáles mandamientos? Hay tantos, 600, hay 100 que debían cumplir diariamente los fariseos para acostarse tranquilos, y más de 2000 que habían puesto sobre los 10 mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Jesús les nombra 5. Estos 5 mandamientos tienen que ver con la moralidad, tienen que ver con la ética, y tienen que ver con el trato de los semejantes. Así que ellos son, no vas a matar, no vas a adulterar, no vas a dar un falso testimonio, vas a honrar a tu padre y a tu madre. Y Jesús añade, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Será que Jesús añade otra cosa? O Jesús dice, los que te he dicho tienen que ver con amar a tu prójimo como a ti mismo. Noten que Jesús no dio ninguna expresión de los primeros 3 mandamientos aquí. No le dijo nada de las imágenes, no le dijo de usar el nombre de Dios en vano. Jesús no se estaba ocupando de eso. Jesús está hablando aquí acerca de la relación que él debía tener con sus semejantes. ¿Por qué razón? Porque tenía un problema el joven rico. El joven rico tenía un problema, y es que él no quiere vender lo que tiene. Jesús dice, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. En esas 2 cortas expresiones muy profundas de Jesús, vende lo que tienes y dalo a los pobres, aunque parece una orden sencilla, pero ese vende lo que tienes le indicaba al joven rico que si iba a vender lo que tenía que depender de Dios. ¿Lo habían pensado? Vende lo que tienes. Eso implicaba que el joven rico tenía que abandonarse a la provisión de Dios. Y lo segundo, dar a los pobres. En otras palabras, Jesús está diciendo, vende lo que tienes para que realmente muestres que vas a amar a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. Y dar a los pobres, que es la segunda parte del gran mandamiento, que es ame a tu prójimo. Sabemos que el joven rico no pudo hacerlo. Tenía muchas posesiones. Amaba más las posesiones que a Dios. Amaba más las posesiones que al mismo prójimo. Así que Jesús rescata el gran principio de Dios. ¿Quieres amar a Dios? Depende de Él.